como ustedes saben, el Senado eligió anoche, muy tarde, a Héctor Carvajal como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Juan Carlos. Se trata del nuevo magistrado de la Corte Constitucional que reemplazará a Cristina Pardo, que salió de ese tribunal tras haber cumplido su periodo en 8 años. Héctor Carvajal, quien recientemente se había desempeñado como abogado del presidente Gustavo Petro, especialmente en el proceso que se le seguía en el Consejo Nacional Electoral por violación de topes y posibles irregularidades en la financiación de su campaña. Carvajal obtuvo el respaldo mayoritario de las bancadas y logró 66 votos en la plenaria. Incluso sectores de oposición votaron por él, porque lo consideran un jurista independiente, pese a que muchos lo señalan como un hombre cercano al gobierno. Con mi llegada a la Corte se pierde el temor que se tiene de que vaya a llegar una persona que por ser cercana al presidente de la República no va a gozar de una imparcialidad, de una defensa de la Constitución, de las leyes, de la estabilidad institucional. El nuevo magistrado en su momento fue el que logró que se pudiera adelantar una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Dijo que su presencia en la Corte Constitucional será trascendental debido al profundo conocimiento que tiene del derecho electoral colombiano. Mi función como magistrado en calidad de conjuez de las altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de los tribunales, del mismo Consejo Nacional Electoral, del Consejo Superior de la Judicatura, en fin, de tantas áreas. Y especialmente yo creo que podemos hacer una gran gestión en materia del derecho electoral, dada mi experiencia de más de 30 años en esta materia. El resto de la terna estuvo conformada por las abogadas Karena Casalles y Didi Marrico. A ver, Hernando, ¿cuál es el perfil jurídico del nuevo magistrado? Gustavo, el doctor Héctor Carvajal es egresado de la Universidad Católica de Colombia y tiene una especialización en Derecho Administrativo y una maestría en Derecho Público. Es litigante, obviamente también ha conformado una oficina muy sólida en los últimos años, asesor de múltiples entidades públicas, conjuez, como se decía precisamente en la nota, de varias corporaciones judiciales, y desde luego pues la expectativa se centra en lo que va a ser a partir de su posesión su ejercicio en la Corte Constitucional, Gustavo. Hernando, pues hay matices, hay ideologías, hay formas de entender la vida en la Corte Constitucional y en los magistrados. ¿Cómo quedan los grupos? ¿Cómo se van a mover las aguas con la entrada del magistrado? Qué bueno, Gustavo, que usted me pregunta por un tema de mecánica constitucional, porque pues habrá otros análisis desde el punto de vista de filiaciones, de cercanías, pero aquí lo que nos corresponde de esa técnica es esto. Mire, uno puede desde esa perspectiva de técnica constitucional hablar en la actual Corte de varios bloques. Hay un bloque que mira con estricto celo, con rigor, con severidad si se quiere, ese control constitucional que surte la Corte frente a los actos del Ejecutivo, por ejemplo en los estados de excepción, y desde luego frente a lo que es el trámite de las leyes. Ese bloque está conformado por el actual presidente de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Enrique Ibáñez, por la doctora Paola Meneses, actual vicepresidente, y por el también expresidente de la Corte Constitucional, el doctor José Fernando Reyes. En lo que hace de otro bloque, hay otro bloque que tiene una mirada distinta de lo constitucional. Es una mirada, si se quiere, menos rígida, más flexible, un control, si se quiere, también pragmático en ese sentido, y en ese bloque estarían el doctor Vladimir Fernández, quien fuera secretario jurídico de la presidencia. Seguramente estará ahí también el doctor Héctor Carvajal, llegará a integrar ese bloque, y el doctor Juan Carlos Cortés. Y existe un tercer bloque, desde luego, que hace también un análisis, por así decirlo, caso a caso a ese respecto, que está integrado por los hoy magistrados Natalia Ángel Cabo y Miguel Polo. Por supuesto, Gustavo, esta composición es desde el punto de vista de la técnica constitucional. Comentarios aparte, generarán su cercanía con el Ejecutivo. Por eso todos los faros se centran en lo que va a pasar mañana en la Corte Suprema de Justicia con la configuración de una nueva terna precisamente para la Corte Constitucional. Eso, como usted dice, en cuanto a la arquitectura jurídica. En cuanto a la cosa política, Espinosa, medirle la temperatura al magistrado pues no es fácil, porque hay gente del Centro Democrático que votó por él, otros no.
Claro, Gustavo, nosotros contábamos esta semana cuando hicimos el sondeo entre algunos congresistas del Centro Democrático que estaban pensando ellos. Ellos obviamente no eran un actor clave en esto porque pues seguían siendo minoría, pero muchos de ellos pensaban que la candidata Gacelles era una buena candidata, pero que les parecía a ellos muy a la izquierda en su mirada ideológica. En cambio, el doctor Carvajal, porque fue abogado del expresidente Uribe, porque defendió a los hijos del expresidente Uribe, porque defendió también en algún momento, o ha sido cercano a Dilian Francisca Toro, digamos a la clase política tradicional de la gobernadora del Valle, y como es amigo de tantos congresistas y ha estado en tantas partes, es difícil establecer ideológicamente dónde se puede parar el magistrado ahora que empiece a examinar los casos. Uno supondría, como dice el doctor Hernando, que pues va a estar más cercano a los magistrados puestos por el presidente Petro, o que tienen una mirada más, digamos, de izquierda, pero no creo que sea fácil de establecer porque no es muy claro dónde está, es como que juega con todos. Oiga, Hernando, solo por curiosidad, ¿cómo estuvo la votación? ¿Cuántos votos sacaron las dos ternadas que no resultaron elegidas? Claro, Gustavo, mire, las dos ternadas que no resultaron elegidas sacaron esta votación. La doctora Karene Casalles, que entre otras hay que decirlo, hizo una muy buena campaña. Creo que además se consolidó en su postura constitucional, sacó 26 votos. Y la otra candidata, la doctora Didima Rico, sacó 2 votos. Obviamente el ganador fue el doctor Héctor Carvajal con más de 60 votos. Hernando, yo con mucho respeto escuché la declaración del doctor Carvajal cuando dice que la elección en el Senado demuestra que él es una persona que va a ser independiente del presidente. Yo no pensaría eso, yo pienso que las decisiones que él tome como magistrado son las que van a demostrarle al país esa independencia, y por eso le pregunto, ¿qué tiene la Corte así sobre la mesa, carnudito, en lo que viene? Pues Gustavo, mire este menú, con como quiera, entrada, plato fuerte y postre. Primero tiene al pendiente la revisión de la reforma pensional. Ya sabemos que la ponencia que presentó el doctor Jorge Enrique Ibáñez es muy sólida y que va a favor de la inconstitucionalidad total de esa medida. Ese es un punto, por supuesto, fundamental. Pero hay otro paralelo, la suerte de la investigación del presidente Petro en el Consejo Nacional Electoral. Esos dos temas son importantísimos y van a marcar ese criterio de independencia. Yo creo que hay 3 elementos que gravitan en esa elección que ayer hizo el Senado del doctor Héctor Carvajal. Primero, pues ciertamente esa cercanía con el Ejecutivo que se le señala, y ahí viene el reto, como usted bien dice, de la independencia judicial, y el factor para medir eso va a ser precisamente las próximas decisiones que adopte en ese sentido y cómo se reconfiguren esos bloques al interior de la Corte. El segundo, la edad de retiro forzoso. El doctor Carvajal tiene 66 años, quiere decir le quedarían solo 4 años en el cargo, porque pues hay un límite legal de 70 años establecido para magistrados, con lo cual, claro, según la tesis de algunos, dentro de los cuales me incluyo, sí podía ser elegido, pero también cierto es que se impone ese límite de 70 años. Ya hay otros antecedentes de personas con edades cercanas que han ostentado sus cargos y no ha habido discusión en ese sentido. Y el otro escenario es el que tiene que ver con el impacto en la paridad de género. El doctor Carvajal reemplaza a la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y obviamente se reduce el número de mujeres en la Corte Constitucional de 4 a 3. 6 de la mañana, 9 minutos. Espinosa, usted no fue sino que oyera votos y ya se puso a hacer cuentas del pasado, ¿no? Sí, es que el magistrado Carvajal, Gustavo, sacó 22 votos menos de los que sacó el magistrado Vladimir Fernández. Ahí sí, pues hay una diferencia en términos de que fue mucho más reñida la contienda. La terna del magistrado Vladimir pues era una terna de 1, él era desde siempre el gran favorito, pero la magistrada Casellas, como dice el doctor Hernando, pues hizo una gran campaña y sacó más votos de los que muchos esperábamos. Así que sí, pero la diferencia es de 22 votos entre la elección de Vladimir y la elección del magistrado Carvajal. Ahora, Vanessa, el sagrado derecho al trabajo. Antes de ser magistrado, pues se ganaba la vida como abogado. Sí, el doctor Carvajal durante el gobierno Petro ha tenido por lo menos 2 contratos con el Fondo Nacional del Ahorro para dar conceptos jurídicos. Uno se firmó hace 2 años por 203 millones de pesos y tuvo como finalidad durante 8 meses prestar asesorías frente a la gestión disciplinaria de este foro. Ese contrato tuvo una extensión el año pasado por 192 millones de pesos.
También ha contratado con Colombia Compra Eficiente, con la Federación Nacional de Municipios, para dar asesorías jurídicas a distintas dependencias de las instituciones. Esto además de lo que ya contaron de su trabajo en la Fiscalía y como asesor del Ministerio de Justicia. Algo importante allí, esa foto, ese encuentro que en algún momento vimos entre Álvaro Uribe y el expresidente Álvaro Uribe y Gustavo Petro, fue gestionada por él. Él fue, digamos, que el anfitrión de ese encuentro, el tercero de los encuentros en Bogotá que sostuvieron los dos, el presidente en su momento y el exmandatario Uribe. Otro cargo bien jugoso, otro alto cargo, la presidencia de Ecopetrol. ¿No la tiene fácil Edwin Palma, Espinosa? Pues es un tema de tiempos, Gustavo. Yo voy a retomar lo que dijo Diana aquí hace unos días. Contó que ya había un concepto jurídico que le daba viabilidad al hecho de que el doctor Palma, como tiene un vínculo laboral como ex Ecopetrol con la compañía, pues si tenía problemas o no, y resolvieron el problema diciendo que mientras él estuviera en la presidencia de Ecopetrol, si es que llega al cargo, pues no se le pagan esas primas y esas contribuciones a las que él tiene derecho por todos los años que duró en la petrolera. Ese pedazo es cierto, pero pasa lo siguiente, Gustavo, el proceso de selección y de nombramiento de un presidente de Ecopetrol tiene muchas etapas y puede tardar muchos meses. Mire, cuando salió el presidente Duque, y era clarísimo que el doctor Felipe Bayón no seguiría al frente de Ecopetrol, porque cada presidente trae su propio presidente de la compañía más importante del país, se hizo un proceso que tardó más de 8 meses. Tanto así que el presidente Bayón estuvo hasta el 31 de marzo del 2023 y el presidente Petro se posesionó varios meses antes. Ahí él se retira y le dan ese cargo a Alberto Consuegra de manera temporal, mientras se surte el proceso de selección y de nombramiento del presidente Roa. A eso es lo que me parece, Gustavo, a que está jugando el presidente Roa, a tirar la pelota hacia adelante, porque es que al presidente Petro no le quedan tantos meses, usted tiene que conformar una pluralidad de candidatos, tiene que definir un perfil en el cargo, tiene que traer una empresa de selección, un headhunter grande que evalúe a esos candidatos, luego los candidatos tienen que ir a la junta directiva, la junta directiva tiene que revisar esas hojas de vida, en fin, hay un proceso larguísimo y yo creo, Gustavo, que el tiempo no le va a alcanzar. Ahora, Diana Saray, entiendo los argumentos técnicos de Espinosa, pero el presidente dijo que es Palma. Es que Gustavo, eso que está diciendo Espinosa es el deber ser, por supuesto, y eso es lo que hace una empresa o lo que hacía Ecopetrol cuando era clarísimo quien debía estar al frente de la compañía, era la persona más calificada en un sector tan importante como este, pero es que el ambiente actual es muy distinto. Aquí ya se sabe quién es el presidente de Ecopetrol, ya se sabe quién quiere el presidente Petro, que ya lo ha dicho, que ya lo ha manifestado públicamente, que el próximo presidente de Ecopetrol será Edwin Palma. Así que sí, Espinosa, eso es lo que se hace normalmente, pero eso no va a pasar en esta nueva elección. Van los dos con un vinito, algo suave, Bueno, Marqués sí, de yo creo Riscal. que- Me gustaría, sí, O sea, sí, yo me creo tomo que el no. Martín vinito. Kodak, ahí 160.000 pesos. una cosa. Algo así, Yo creo que sencillito. no alcanza, pero además con Roa pasó lo mismo. Desde siempre se supo, cuando el presidente incluso estaba en campaña, que el candidato que él quería para Ecopetrol se llamaba Ricardo Roa. Y sin embargo, se pasaron los meses y se demoraron casi 8 meses en nombrarlo. Y yo además creo que el doctor Roa está bien parado en la junta directiva y creo que eso también le va a ayudar. De todas maneras que no sea vino de caja, ¿no? No, 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 en mi no, caso, por porque favor, yo un tengo unos buen ingresos vino. infinitamente menores a los de la Tranquilo, doctora. Un buen vino, un buen Ya vino. un préstamo. Yo creo que Jorge Una trajo Bevillas. vino de consagrar del Vaticano.